Pedro Uribe, tallado en madera, en relieve. Tengo 68 años y hace 47 años que tallo. Estos son mis trabajos que estoy haciendo. Este es un guillatún en ciprés y lo estoy terminando. Acá tengo una máquina que está sacando un locomóvil de acá de Carahue, un árbol, el volcán, árboles, todo para darle perspectiva, porque la máquina siempre tiene que estar primero. Eso hay que tallarlo, no está terminado. Después tengo unos relojes que hago, están en castaño, son uno de los tantos porque he hecho mucho, de distintas maneras, de formas. Acá tengo otro que encontré, un tronco en el campo y lo formé en un taller. Tengo una máquina, una locomóvil que estoy terminando todavía. Acá tengo una carreta en ciprés que estoy haciendo. Todo esto se trabaja con estas herramientas porque casi todo, un 90% se trabaja con la mano, es manual, con cuchillos, urdias, martidores, formones, porque primero se marca, se dibuja, después se marca con el formón, así, y después se saca con la urdia, se va sacando, se va rebajando y después se talla. Se va tallando, uno lo va dando aquí, lo va dando vuelta a favor de la hebra, por ejemplo aquí, ¿ves? Porque si no se va en contra, aquí está en contra y penetra. Entonces así se va haciendo, está formando el tallado. Así se van formando, se van haciendo los árboles. Este es un árbol. Pues aquí ya lo encontramos en contra de la hebra y uno tiene que dar vuelta y ahí toma más o menos así. Después de esto, aquí se dibujan las mantas y uno las trabaja con un partidor. Hay varios, hay unos angostos, unos más anchos y así se va dando el gruesor. Aquí se trabaja así y se va formando la mantita para allá y para acá. Así igual el contrún, uno le va sacando, le va haciendo su lazo. Después con el cuchillo uno va redondeando el coso. Ya. Después se pinta, se lija primero con un poquito de lija fino porque con la misma herramienta le va dando un pulido y después se pinta con nogal y pasta. Eso uso yo, nada más. Y después van quedando así. Con esta pintura lo trabajo, igual que acá. A le falta acá brillo. Después estoy haciendo una puerta que tengo ahí afuera. Acá estoy haciendo una puerta tallada de un árbol seco, una rama. Así lo midieron y tengo que redondearlo y urdiarlo, todo urdiado. Y después todo pintado más oscuro y esto va todo urdiado. Todo. Es un árbol de madera o una puerta que estoy tallando. Bueno, también les voy a mostrar unos relojes que hago son más chicos. Y estos son los modelos que estaba haciendo. Tengo varios de estos, varios modelos así. Se ponen así, se pintan y ponen los números. A veces lo hago tallado o también me piden número así como esto. Bueno, este es el arte que hago y ojalá que les haya gustado. Y bueno, me despido pues. Que estén bien. Gracias.